A lo largo de la historia, hemos sido testigos de actos de violencia inimaginables, donde el límite entre la humanidad y la bestialidad se desdibuja. Entre estos, algunos asesinos han cruzado el umbral del horror al consumir la carne de sus víctimas, motivados a veces por una crueldad innata y otras por una insaciable curiosidad. Uno de los episodios más macabros que sacudió a México y al mundo fue el caso del infame caníbal de La Guerrero. Era el 5 de octubre de 2007, cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, tras la denuncia de sus angustiados padres. Las pesquisas llevaron a las autoridades al departamento de José Luis Calva Cepeda, el último amante conocido de Alejandra. Al llegar, los agentes se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. José Luis, al percatarse de la presencia policial, cerró el departamento y en un acto desesperado se lanzó desde el edificio en un intento de fuga. Herido y atropellado mientras huía, fue trasladado al hospital de Joco, dejando atrás un misterio aún más perturbador. Lo que encontraron los oficiales en su departamento desafió la imaginación. En el refrigerador, ocultas como trofeos de una mente perversa, yacían partes del cuerpo de Alejandra. La escena era un mosaico de horror: una pierna, una mano y fragmentos de piel. El cúbito y el radio habían desaparecido, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Según los informes, el asesinato de Alejandra fue precipitado por una explosión de ira cuando ella le anunció su intención de dejarlo. Bajo la influencia de drogas y alcohol, Calva Cepeda, consumido por la rabia, la asesinó y ocultó su cuerpo en un armario para continuar bebiendo como si el acto mismo no fuera más que una perturbadora interrupción de su desquiciada rutina. Las autoridades relataron cómo, en un frenesí de locura, desmembró su cuerpo almacenando las extremidades en el refrigerador. Pero lo más inquietante fue su modus operandi previo: seducir a mujeres con rosas y poemas, atrayéndolas a su guarida como un depredador meticuloso. Para entender al hombre detrás de estos atroces crímenes, es crucial explorar los abismos de su mente y los eventos que moldearon su existencia. José Luis Calva Cepeda no era solo un asesino, era un monstruo forjado por una vida de sombras y traumas. Su historia, tejida con hilos de dolor y perversión, nos obliga a enfrentar la aterradora realidad de que a veces el verdadero horror no se esconde en las sombras, sino en el corazón de aquellos que parecen más humanos. Vivió en un hogar donde el cariño era un lujo inexistente. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en Ciudad de México y creció junto a sus 5 hermanos: Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de afecto y una constante sombra de maltrato, un ambiente que moldearía su vida de manera irrevocable. Soy José Cepeda. Nací en el 69. Tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Así se describió en un texto hallado en su departamento, formando parte del expediente de la Procuraduría, según publicó El Universal, en un artículo titulado El caníbal, su autobiografía entre la violencia y el rencor. La tragedia marcó su vida desde temprana edad. Su padre, Esteban Calva, falleció cuando José Luis tenía apenas 2 años. Esta pérdida dejó un vacío enorme que su madre, fría y cruel, no pudo ni quiso llenar. Ella se refugió en el alcohol, formalizando varias relaciones con diferentes hombres a los cuales José Luis estaba obligado a llamar papá. Cada nuevo hombre traía consigo nuevas reglas y formas de maltrato, alimentando un ciclo de violencia y desesperación. José Luis recordaba con dolor la adicción de su madre, que desató una espiral de violencia y castigos. Un ejemplo sombrío fue el día que rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio como castigo. Un día de Reyes sorprendí a mi hermana y a mi madre cuando colocaban los juguetes. Ella se molestó y nunca más me compró un juguete.
Otro día rompió una figura de porcelana y me fue golpeando por la casa, repitiendo: «Eso no se hace». Luego me dejó en el jardín para que durmiera, narró José Luis en uno de sus relatos. Estas experiencias no solo quebrantaron su infancia, sino que también sembraron las semillas de la ira y la confusión que crecerían dentro de él. Los continuos maltratos, tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los 6 años José Luis tomara una decisión desesperada: escapar de su hogar. Las calles se convirtieron en su nuevo refugio, en un lugar donde la desolación y la oscuridad eran sus únicas compañeras. Robar se volvió una necesidad para sobrevivir, una acción que realizaría con la frialdad y desesperación de alguien que no tenía nada que perder. La vida en la calle, sin embargo, no fue más amable. La soledad y el constante peligro hicieron un gran deterioro en su espíritu. Cada día era una lucha por la supervivencia, una batalla que lo fue endureciendo y deshumanizando, pero el niño que había escapado no pudo soportar mucho tiempo ese infierno y eventualmente José Luis regresó a casa, solo para encontrar que los demonios que lo habían empujado a huir aún estaban ahí, esperando en las sombras de su hogar. Su madre, sin haber cambiado su actitud o comportamiento, continuó su ciclo de abuso, incrementando la confusión y el resentimiento en el joven José Luis. A los 7 años fue violado por Tirso, de 16 años, quien era amigo de su hermano mayor Jorge. A los 2 se lo corrieron de su casa. Vivió en la calle y comenzó a trabajar como cuidador de autos y bolear zapatos. José Luis Calva Cepeda vivió una vida marcada por el dolor y la oscuridad, una existencia que lo llevó por caminos sombríos hasta convertirse en una figura de terror en la historia criminal de México. Tras ser expulsado de su hogar a los 12 años, encontró refugio en un cuarto en la azotea del edificio donde vivía su familia. Desde allí, espiaba a su madre y hermanos, alimentando un creciente coraje y rencor. Sin apoyo financiero ni emocional, se refugió en el alcohol y abandonó la secundaria en el primer grado, aunque más tarde logró terminarla de manera abierta. En su juventud trabajó como payaso junto a su cuñado, un mago, y más tarde se dedicó a escribir y actuar en pequeñas obras de teatro. Presuntamente escribió 800 poesías y novelas infantiles, 20 obras de teatro y 100 canciones. Se autoproclamaba poeta, periodista, escritor y actor, y aunque su especialidad siempre fue la poesía, también escribió varias novelas y obras de teatro. Durante un tiempo logró ganarse la vida vendiendo sus escritos y recitando poesía y monólogos en las calles de la Ciudad de México. Su carisma y talento le permitieron enamorar a sus víctimas con detalles como chocolates y flores, una táctica que utilizaba para atraerlas. A pesar de todas las negativas y el constante rechazo, José Luis nunca abandonó la idea de recibir la aprobación de su madre. Incluso llevaba a sus novias para que las aceptara, buscando desesperadamente su aprobación. En 1992 se casó y tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó, dejándolo aún más resentido y amargado. A medida que el tiempo pasaba, el rencor hacia su madre y hacia las mujeres creció silenciosamente dentro de él, transformándose en un odio profundo que lo llevó a cometer actos atroces. A los 33 años, mientras se divorciaba, cayó en una profunda depresión por la pérdida de su esposa e hijas, sintiéndose doblemente traicionado. Este dolor y la oscuridad que lo habían acompañado toda su vida culminaron en una espiral de violencia y muerte. José Luis Calva Cepeda, conocido como el caníbal de la Guerrero, se convirtió en una figura aterradora, un recordatorio escalofriante de cómo los traumas de la infancia y la falta de apoyo pueden desatar los demonios más oscuros en una persona, llevando a consecuencias inimaginables y devastadoras. Después, José Luis Calva Cepeda conoció a Lidia Sánchez Valdés, una mujer que desempeñó un papel crucial en ayudar a las autoridades a desentrañar su perturbadora personalidad. Lidia reveló que José Luis era obsesivo con la limpieza, lavándose las manos y los genitales antes y después de tener relaciones sexuales. Al principio, él la cortejaba con poemas y detalles románticos, pero pronto ella descubrió su afición por la brujería. En su departamento realizaba limpias con hierbas y también utilizaba lenguas de res. Estas actividades, junto con su carácter celoso y compulsivo, llevó a Lidia a terminar la relación.
Durante su tiempo trabajando como taxista, José Luis conoció a Juan Pablo Monroy Pérez, con quien mantuvo una relación sentimental. Juntos adquirieron un auto y un departamento. Se cree que fue Juan Pablo quien presentó a José Luis a su siguiente interés amoroso, Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una madre soltera y empleada de una farmacia. A pesar del maltrato físico y psicológico que sufría a manos de José Luis, Verónica se mudó con él junto a sus hijas. En 2004, Verónica fue despedida de la farmacia debido a ciertos problemas y se sospecha que José Luis le robó la indemnización. Horas después, en un ataque de celos, la golpeó brutalmente, pero Verónica logró escapar por su propia voluntad. Sin embargo, José Luis, en una clara muestra de obsesión, comenzó a merodear por las calles cercanas a la casa donde Verónica se había refugiado, siguiendo todos sus movimientos sigilosamente. El 24 de marzo de ese mismo año, Verónica salió de su casa para comprar medicamentos para sus hijas en una farmacia, pero nunca regresó. 5 días después, su cuerpo fue encontrado desmembrado y mutilado en un terreno baldío. Unos perros callejeros descubrieron su cadáver al abrir unas bolsas de basura y sacar una pierna humana. Lo que hicieron con su cuerpo fue una atrocidad. Le abrieron el vientre, le extrajeron los pulmones y le mutilaron los pezones y los glúteos, dejando cada parte en bolsas separadas. Aunque el cuerpo claramente era el de Verónica, fue llevado al centro forense sin identificar y sepultado en una fosa común. No fue sino hasta un año después que su familia logró identificarlo, cerrando así un doloroso capítulo en sus vidas. Finalmente, José Luis inició un romance con Alejandra Galeana Garavito, su última pareja sentimental. Alejandra, una mujer de 32 años y madre de 2 hijos, venía de un matrimonio tóxico y abusivo que le había costado la tenencia de sus hijos. José Luis la sedujo de la misma manera que a sus anteriores parejas, con rosas y escritos, haciéndole creer que era un gran poeta en camino al éxito y un romántico empedernido. En junio de 2007 comenzaron a salir. Sin embargo, poco tiempo después, Alejandra comenzó a ver el verdadero rostro de José Luis, un hombre que pedía dinero constantemente y era extremadamente celoso y abusivo. Su relación se deterioró rápidamente cuando Alejandra se negó a tener un hijo con él, lo que la llevó a decidir concluir la relación para evitar caer nuevamente en una situación abusiva. El 5 de octubre de 2007, los familiares de Alejandra denunciaron su desaparición. Habían intentado contactar a todos sus conocidos, pero nadie sabía de su paradero. A partir de una amiga cercana de Alejandra, la familia consiguió el número de José Luis, quien respondió uno de los muchos llamados diciendo que no la veía desde hacía más de 15 días. Inquietos por la respuesta de José Luis, la familia decidió confrontarlo en su domicilio. Lo encontraron a pocos metros de su casa intentando ocultar torpemente algunos rasguños en el brazo. Cuando la familia le informó de su visita, él se metió rápidamente en su hogar. La policía, preparada para detenerlo, estaba lista para actuar en cuanto José Luis saliera de su apartamento. 3 días después, el 8 de octubre, el cuerpo desmembrado de Alejandra fue descubierto, revelando una escena que sacudiría al país. Las autoridades, siguiendo la pista de la última persona que estuvo con ella, llegaron al departamento de José Luis Calva Cepeda. Al intentar detenerlo, él cerró el departamento y en un intento desesperado por escapar, se lanzó desde el edificio donde vivía. Al caer, fue atropellado por un auto, por lo que inmediatamente fue llevado al hospital en calidad de sospechoso. En su declaración del 16 de octubre ante la Fiscalía del Distrito Federal, José Luis se declaró culpable del asesinato, pero negó haber practicado el canibalismo. Después de 3 días de estar yo bajo los influjos del alcohol, de la droga, el temor que siento que sentí en ese momento, el saber que existe un cadáver dentro del apartamento, me lleva al instinto de decir, ¿cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor ya había cometido el error, la equivocación, el delito, y pienso en la mutilación, en el desmembramiento. Sin embargo, el fiscal Gustavo Salas mantuvo la postura de la premeditación y el acto caníbal. En la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta con un limón que nos hace presumir que las consumió.
afirmó Salas. Probó el hallazgo de chiquito que se encontró en la sartén, efectivamente correspondía a músculo estriado o humano. De hecho, había soltado frito en los huesos del antebrazo con todos los músculos del lado derecho tirados en un recipiente, a un lado del bote de basura, y en la sartén pues existe la presunción de que sí pudo haberlo. Pudo haber Todo esto le brindó el nombre de El Caníbal de la Guerrero o también El Caníbal Poeta, nombres que eran explotados por los medios de comunicación mientras relataban esta atroz historia. La policía encontró el tronco de Alejandra dentro de un armario. Otras partes de su cuerpo cortadas en trozos estaban en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en una sartén. José Luis tuvo que prestar declaración en el hospital de Joco, ya que sufrió una conmoción cerebral leve al tirarse por la ventana durante su captura. Las investigaciones revelaron que no era el primer crimen de José Luis. Se le vinculó con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró desnuda en un automóvil para evitar que escapara. Al llegar a un basurero, la descuartizó. Además, se relacionó la muerte de una trabajadora sexual cuyo cuerpo, también descuartizado, presentaba características similares a las otras víctimas. Un hombre quien confesó haber tenido una relación homosexual con José Luis, declaró haber ayudado en la descuartización de una de las novias de Calva Cepeda. Este cómplice, quien era Juan Pablo Monroy Pérez, el hombre del taxi que José había conocido en su trabajo, también fue condenado a prisión. El 18 de octubre de 2007, un expediente de la Fiscalía salió a la luz detallando la vinculación de José Luis con otra exnovia, Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años. Según el expediente, él la obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a participar en actos sexuales degradantes. Esta revelación añadió una capa más de horror a la ya escalofriante historia del caníbal de la Guerrero. Al ser interrogado sobre si había consumido la carne de Alejandra Galeana, Calva Cepeda evadió la pregunta y mencionó que se la daba a los perros, según declaró el fiscal en una entrevista con W Radio. Sin embargo, durante su arresto se encontró un antebrazo en una caja de cereales, el cual no solo estaba cocido, sino frito. En la sartén había restos de carne junto con cubiertos y un limón, lo que sugiere que la consumió. El fiscal también reveló que otra de sus exnovias fue encontrada muerta en circunstancias similares en 2004, en un estado cercano a la Ciudad de México. Destacó la frialdad de Calva Cepeda durante el interrogatorio, recordando que se mostró interesado en saber qué opinaban los investigadores sobre sus escritos que vendía en las calles para sobrevivir. Los investigadores consideran que el asesinato de Alejandra Galeana, de 32 años, fue resultado de un arrebato tras enterarse de que ella quería dejarlo. Esto desencadenó la ira de Calva Cepeda, quien al parecer estaba bajo la influencia de drogas y alcohol en ese momento. Después de cometer el crimen, desmembró el cuerpo de Alejandra, cortando su brazo derecho a la altura del codo y también su pierna derecha, y colocó estas partes en el refrigerador. Sin embargo, la policía solo encontró la pierna, la mano y la piel del brazo en el lugar, faltando el cúbito y el radio. Según el relato del fiscal, Calva Cepeda había seducido a Alejandra con gestos románticos como rosas y poemas diarios hasta que ella accedió a ser su novia. El perfil psicológico de Calva Cepeda, según el fiscal de homicidios, muestra una inteligencia promedio y revela que fue sometido a una disciplina estricta en su infancia y sufrió la ausencia de su padre, quien falleció cuando era pequeño. Al momento de su detención, José Luis Calva Cepeda ofreció varias versiones contradictorias sobre lo ocurrido con Alejandra Galeana. Inicialmente afirmó que se había encontrado con ella en la calle y la había convencido de acompañarlo a su departamento. Según su relato, mientras hablaban, él le pidió que volvieran a estar juntos, pero Alejandra se puso nerviosa. Comenzó a insultarlo y a golpearlo. En un intento de detenerla, dijo que la abrazó y ambos cayeron al suelo. Cuando se levantó, se dio cuenta de que ella estaba muerta. Días después, su versión cambió. Calva Cepeda admitió que no habían caído al suelo, sino que en un estado alterado por el consumo de drogas y alcohol, intentó calmarla ahorcándola. Al percatarse de que había muerto, decidió descuartizar su cuerpo en la bañera. Más adelante presentó otra versión alegando que Alejandra lo buscaba constantemente para tener relaciones sexuales, lo que lo hacía sentir como un objeto. Al negarse,
Ella lo golpeó y en el intento de defenderse cayeron al suelo y ella murió de manera misteriosa. En una entrevista, Calva Cepeda mencionó que no se dio cuenta de la muerte de Alejandra hasta 3 días después, ya que se encontraba bajo los efectos de sustancias que le impedían ser consciente de la realidad. Describió el terror que sintió al encontrar el cadáver en su departamento y su primer pensamiento fue: ¿cómo puedo deshacerme del cadáver? ¿Cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor ya había cometido el error, la equivocación, el delito, y pienso en la mutilación, en el desmembramiento. La necropsia confirmó que Alejandra murió por asfixia, lo cual coincidía con la sangre hallada en el cordón de la cortina. Además, presentaba un traumatismo en la cabeza, indicando que estos 2 hechos fueron la causa de su muerte. Calva Cepeda intentó descuartizar el cuerpo en la bañera, pero no contaba con las herramientas necesarias en su departamento. Respecto a la carne encontrada en la sartén y en el plato, la hermana de Calva Cepeda insistió ante los medios que se trataba de carne animal y no humana. Sin embargo, el coordinador general de servicios periciales confirmó que el tejido analizado era músculo humano. Calva Cepeda declaró que lo que estaba cocinándose en la sartén era efectivamente carne humana, pero que su intención era dársela a los perros callejeros. Nunca se pudo comprobar si él había consumido parte de esa carne. El fiscal también mencionó que Calva Cepeda había tenido relaciones amorosas tanto con mujeres como con hombres y que al momento del crimen vivía solo después de romper una relación anterior a la de Alejandra, lo cual indica una aversión a la soledad en su perfil. Además, era aficionado a la brujería y a la pornografía y había experimentado un cambio significativo en su comportamiento debido al abuso de drogas y alcohol. A pesar de estos elementos, el fiscal descartó que Calva Cepeda careciera de capacidad para entender las consecuencias de sus actos. Se esperaba que sea procesado y condenado por el homicidio de Alejandra, lo que podría resultar en una sentencia de hasta 50 años de cárcel debido al ensañamiento con la víctima. Finalmente, los familiares de Calva Cepeda, a pesar de ser identificados por la policía, no han dado señales de querer involucrarse en el caso. Su madre, incluso, expresó por teléfono a los agentes que no desea tener relación alguna con su hijo. Con todas las pruebas y episodios acumulados en su contra, José Luis Calva Cepeda fue condenado a cadena perpetua por los delitos de homicidio agravado y profanación de cadáver. Fue enviado al reclusorio Oriente, donde de manera trágica fue encontrado muerto en su celda el 11 de diciembre de 2007. Personal del reclusorio preventivo Oriente Varonil, una de las prisiones de la capital mexicana, encontró a Calva sin vida a las 6:50 hora local en un aparente suicidio. En un comunicado posterior, detallaron que el reo fue encontrado colgado dentro de su estancia con un cinturón alrededor del cuello. El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, mencionó que pudo haber habido un descuido en la vigilancia del preso y pidió al procurador que esclareciera todas las responsabilidades del suicidio y qué pudo facilitar que el preso se quitara la vida. No debió haber pasado este hecho. La instrucción era una vigilancia permanente, continua. Sin embargo, la hermana del detenido, Claudia Calva Cepeda, descartó en declaraciones a los medios locales que se hubiera suicidado y sostuvo que cuando habló con él días antes, él le contó que había sido extorsionado por otros presos y agredido en el interior del centro penitenciario. Claudia responsabilizó del deceso al subdirector jurídico del penal, Álvaro Quiñones, afirmando que sabía que su hermano había sido amenazado de muerte. Según ella, los responsables de la cárcel se están contradiciendo en las versiones de lo ocurrido. A él lo mataron, él no se ahorcó. Yo hablé ayer con él. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que estaba amenazado y que le habían dicho que si no llevaba el dinero, no iba a amanecer para ir a su audiencia. Y lo cumplieron. Claudia exigió que le entregaran todas las pertenencias de su hermano, entre las que había un libro y una carta en la que implicaba a los que lo mataron. A pesar de estas afirmaciones, los informes oficiales descartaron la hipótesis de homicidio, señalando que Calva Cepeda padecía trastorno bipolar y expresaba sentimientos de culpa y remordimiento. La autopsia reveló que en el momento de su muerte, Calva Cepeda tenía rastros de cocaína en su organismo. Su abogado confirmó poco después que se trató de un suicidio.
Además, se hicieron públicas 2 cartas que Calva Cepeda había escrito a su madre antes de su fallecimiento, lo que arrojó luz sobre su estado emocional y mental en sus últimos días. En su funeral, de igual forma, su hermana leyó un fragmento de un poema escrito por José donde se hablaba de su madre. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones porque aquel que no tiene madre carece de origen. Cabe aclarar que su madre no hizo presencia en ningún momento. Después de la muerte de José Luis Calva Cepeda en circunstancias tan controvertidas, su historia continuó generando debate y especulaciones durante años. Para algunos, fue simplemente un caso escalofriante de violencia extrema y perturbación psicológica. Para otros, su vida y muerte sirvieron como un oscuro recordatorio de los límites de la condición humana y los peligros de la soledad y el desamparo. La muerte de José Luis Calva Cepeda no solo cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de México, sino que también dejó tras de sí una estela de misterio y controversia. Sus crímenes y su muerte suscitaron preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad humana para la violencia extrema. Aunque su vida terminó de manera abrupta y trágica, el impacto de sus actos y las circunstancias de su muerte continúan resonando en la memoria colectiva de aquellos que buscan comprender lo incomprensible. Su caso fue objeto de múltiples investigaciones y análisis psiquiátricos, todos intentando entender qué llevó a este hombre a cometer actos tan atroces. Mientras tanto, los familiares de sus víctimas buscaban justicia y recuperación después de haber sido marcados por sus acciones. Con el tiempo, la historia de José Luis Calva Cepeda se desvaneció gradualmente de los titulares, pero dejó una huella imborrable en la memoria de aquellos que fueron tocados por su tragedia. Su muerte en el reclusorio Oriente marcó el cierre oscuro de un capítulo perturbador en la historia criminal de México, dejando preguntas sin respuesta y una sensación de profundo pesar y reflexión sobre las complejidades de la mente humana y la naturaleza del mal.